presidenta. Ya. No, pero estoy segura que a pesar de eso igual nos van a sorprender con algo nuevo. Bueno, como ya planteó Mariana, Alejandro no está, así que me pidió que yo dirija la reunión. Normalmente lo que hacemos es que cada uno presenta aproximadamente unos 20 minutos más o menos y después abrimos una ronda de preguntas para el consejo y para los demás que están en esta reunión. Así que, Mariana, ¿usted presenta a los expositores? Encantada, presidenta. Bueno, hoy día, consejeros, tenemos con nosotros a don Lucas Sierra y a don Salvador Valdés. Don Lucas es abogado de la Universidad de Chile, tiene un LLM de la Universidad de Yale, es doctor en Ciencias Sociales y Políticas de Cambridge, es investigador senior del Centro de Estudios Públicos, profesor asociado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y consultor en materias regulatorias, especialmente en telecomunicaciones. Fue miembro del Grupo de Trabajo en Legislación e Institucionalidad de la Comisión Gubernamental de Verdad Histórica y Nuevo Trato sobre Política Indígena. Fue integrante también de la Comisión Asesora Presidencial sobre Prisión Política y Tortura, la Comisión Balich, e integrante del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencia y la Corrupción, la Comisión Angel. Durante 2018 integró además la Mesa Interinstitucional sobre el Nombramiento de Jueces, convocada por el Ministerio de Justicia, y es autor de diversas publicaciones. Don Salvador Valdés, don Salvador es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es doctor en Economía de la MIT. Es académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica e investigador de CLAPES UC. Fue coordinador de Política Macroeconómica y Modernización del Estado y asesor senior del Ministerio de Hacienda durante el primer gobierno del presidente Piñera. Se ha desempeñado como investigador del Centro de Estudios Públicos y ha ejercido diversos cargos públicos, tales como integrante de la Comisión Presidencial para el Ahorro en el gobierno del presidente Eduardo Frei, integrante de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado y el Financiamiento de la Política en el gobierno del presidente Ricardo Lagos, y además integrante de la Comisión Presidencial para la Probidad en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Es autora además también de numerosas publicaciones. Bienvenido a nuestros invitados. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Partamos entonces por Salvador. Y bueno, muchas gracias. Voy a compartir entonces pantalla, pero a ver, tú. Les recordamos también que estas sesiones están siendo grabadas y después las ponemos todas a disposición del público a través de la página especialmente creada para eso, para que lo tengan presente. Tú. Ahí volví. Ya. Estoy tratando de ver mi... Aquí está, ya. Ahora voy a tener, la tengo aquí en mi mano. Bien, ¿ven mi pantalla? Perfectamente. Perfectamente. Ya. Bueno, el tema, el gran titular es que básicamente, en mi opinión, este proyecto y esta situación donde el Consejo de Alta Dirección Pública tiene que tomar algunas decisiones urgentes por encargo de la ley, abre una enorme oportunidad de avance. Es cierto que hay riesgos, estoy consciente, voy a sugerir algunas ideas, pero hay, creo, una enorme oportunidad de avance también. Entonces, quisiera ver también el lado medio lleno y no solo el lado medio vacío y los riesgos, ¿eh? Y entonces, bueno, repasando un poquito, tenemos esta nueva ley que ahí está indicada y que mandató al Consejo a dos cosas. Primero, a proponer transitoriamente y por una sola vez, en un plazo de 30 días, una rebaja en la dieta de parlamentarios y de ministros, nada más que de ellos dos. Y además, los mandató en 90 días, y ahí es donde está la gran oportunidad, creo yo, y otras rebajas, proponer otras rebajas por una sola vez a las remuneraciones de otros funcionarios, lo cual incluye a los subsecretarios y a otros más que vamos a ver. Entonces, vamos por partes. Primeros 30 días. Los primeros 30 días están atravesados por una regla, que es que el artículo 62 de la Constitución, que iguala la dieta parlamentaria a la remuneración de un ministro de Estado. Esto es bastante antiguo, viene entiendo, del año del gobierno de Frei Montalva. Pero por lo menos en los últimos 30 años ha estado rigiendo algo parecido. Ahora, creo que es muy importante que esta igualación simboliza algo, y simboliza que todos son miembros de una misma clase política. Ese es el concepto que está siendo reflejado en este concepto. No es
una arbitrariedad. Yo estoy en desacuerdo con eso. Es cierto que hay parlamentarios de más categoría que otros, y de más trayectoria que otros, también hay ministros con algunas desigualdades, pero ellos son miembros de una misma clase política y están los dos en el tope. En un sistema parlamentario serían prácticamente equivalentes, los ministros son parlamentarios, además, digamos, simultáneamente. Ahora, y creo que hay una validez fundamental, a lo mejor Lucas Sierra va a tener mucho más que decir, pero mi impresión es que aquí ambos vienen de la votación popular. La votación popular elige al presidente, le elige a sus ministros, y por otro lado, los parlamentarios también son elegidos en votación popular. Dado eso, entonces, ¿qué es lo que realmente, cuál es la novedad? La novedad es que es el encargo del Congreso y los colegisladores de separar al estamento político en mayor grado que antes de otros grupos que trabajan en el Estado. ¿Por qué? Porque se está pidiendo una rebaja de las dietas y de las remuneraciones de ministros solo para ellos, no para todo el Estado. Esto es fundamental y es una gran oportunidad, creo yo. En principio, omitió y fue el legislador claro en que no mencionó a la alta dirección pública. Los directivos de segundo nivel y en principio algunos de primer nivel no están incluidos en este mandato de rebajar las remuneraciones. Solamente se aplica al estamento político. Y la pregunta, aquí hay varias preguntas. Una de ellas, si es bueno para el desarrollo político reducir las remuneraciones de estos cargos máximos del mundo político. Yo tengo mis dudas, creo que hay muchas razones para pensar de que no es así, pero para efectos prácticos del Consejo, esto ya está decidido. No es resorte del Consejo decidir eso. Por eso, creo que esa pregunta es demasiado amplia, es para los parlamentarios y para los colegisladores, no para el Consejo en este minuto. Más bien, la recomendación, creo, para el Consejo es acomodar la voluntad expresada en esta reforma y que el Consejo baje estas remuneraciones en una cuantía sustancial. Y eso mismo va a abrir la oportunidad que viene en las próximas láminas que quiero explicar. Ahora, si estamos por ideales, claro, yo sugeriría la pasada, sacar del Congreso el control de la fiscalización y la evaluación de las asignaciones parlamentarias. Pues en la actualidad está demasiado dependiente de los propios beneficiados por esas asignaciones. Pero eso ya es lateral. Lo importante aquí es acomodar la voluntad de la reforma y bajar sustancialmente las remuneraciones de parlamentarios y ministros, y yo sugiero verbalmente que sea un 25%, algo que se note que de verdad el Consejo siguió el encargo, y puede decir, si fuera un 3%, sería considerado una broma. Pero aquí viene el lado bueno, los siguientes 90 días. Aquí yo hice una lista cortita de qué más se encargó para los siguientes 90 días, rebajar remuneraciones de todas estas otras personas, y marqué en rojo 2 puestos que son los subsecretarios y aquellos funcionarios que la ley denomina como de exclusiva confianza presidencial. Estos rojos son aquellos que tienen vínculo directo con la alta dirección pública. Los demás están mucho más vinculados al mundo político. Entonces, y yo quisiera resaltar que este plazo de 90 días da la oportunidad al Consejo de solicitar una nueva reforma. Creo que el carácter legal sería suficiente en algunos de estos puntos, y a eso me voy a abocar el resto de mi presentación. La demanda de la opinión pública y de los legisladores es por separar el estamento político de otros grupos que también trabajan en el Estado, incluyendo a la alta dirección pública. Y esto abre un enorme espacio para adecuar mejor las remuneraciones de los altos directivos a aquellas remuneraciones que ofrece el mercado laboral más amplio, según competencias, responsabilidades, etc. Por eso creo que es una oportunidad histórica que no ha sido vista desde el año 2003, en que me tocó participar. Y creo que ahora también hay una gran oportunidad. Ahora es cierto, estamos en un momento de mucha turbulencia política, pero también es una gran oportunidad. Y por eso propongo al Consejo actuar con decisión para solicitar una nueva reforma en 3 ejes.
Eje número 1, subsecretarios. Los subsecretarios pertenecen al estamento político, en su gran mayoría, y va a seguir siendo así en muchos gobiernos, estados, no solamente hay unos pocos ministros muy destacados, sino que hay muchos ministros o subministros, junior ministers, etcétera. En Gran Bretaña hay más de 60, etcétera, que vienen todos del mundo político. Pero sin embargo en Chile tenemos un vínculo que hay que cortar. El artículo 65 de la ley 19.882 dice lo que está ahí, que vincula la asignación de alta dirección pública sumada a las demás remuneraciones de carácter permanente a que no pueda superar las remuneraciones que correspondan al subsecretario del ramo. Entonces la propuesta, desde luego, el primer eje es reemplazar esta oración de la ley 19.882. ¿Y cómo? ¿Cómo la reemplazamos? Bueno, aquí tengo una propuesta concreta. Y en vez de poner como tope el subsecretario del ramo, poner este otro tope que está acá. El promedio simple de las remuneraciones de los 5 consejeros del Banco Central de Chile y los 5 gerentes generales o ejecutivos superiores de las 5 empresas del Estado que hayan tenido mayor volumen de activos en promedio en los 3 años anteriores, excluyendo a Codelco. Eso es por prudencia, porque después se puede discutir en más detalle. Pero no sé, el concepto central, más allá de la fórmula específica, es poner un tope, porque es necesario, pero un tope vinculado al mundo de las competencias profesionales, las responsabilidades, y ahí tenemos un gancho natural. Entonces, esa es una posibilidad. Pero no basta, creo yo, y por eso está en la parte de abajo, ahí en la propuesta, es que es un tema de gradualidad. Es muy importante que no se perciba que esto es una oportunidad para tener sueldos millonarios un día para otro, qué sé yo. No. Y por eso propongo que en un artículo transitorio se limite, que estoy proponiendo que el Consejo proponga, que en un artículo transitorio se limite la magnitud de los cambios en la asignación de alta dirección en cada oportunidad en que se recalcule, que no es todo el tiempo, pero es según cuando toquen las renovaciones, y limitar la magnitud de cada cambio a 25% de la suma de las remuneraciones brutas de carácter permanente. ¿Qué significa esto? Que esto va a ir escalando gradualmente. Este tope del artículo transitorio va a ser más restrictivo por los primeros 3, 5, 6 años, pero va a abrir un espacio que hoy día no tenemos, que hoy día no tiene la alta dirección. Y esto puede permitir un gran espacio, por ejemplo, para lo que es directores de hospital, donde hay un déficit gigantesco de remuneraciones en comparación a las comparables del sector privado. Así que ese es el eje número 1, subsecretario. El otro problema es que los subsecretarios actualmente son jefes de servicio para el personal de sus subsecretarías. Hay varias subsecretarías muy grandes, pensemos en la de educación, tienen miles de empleados en su área. También hay varios subsecretarios que debajo de ellos tienen estos programas presupuestarios, muchos de ellos ya en la práctica permanente, pues se renuevan todos los años en las leyes de presupuesto y que se han constituido en servicios públicos informales, por llamarlo así. Entonces, el tema de los subsecretarios es más amplio, no es solo el tope con la alta dirección, también hay una gran parte del Estado que depende de este carácter de jefe de servicio. Y la propuesta acá es que aprovechemos el impulso, digamos, bueno, si queremos realmente separar al mundo político del mundo más profesional que está con otros parámetros, bueno, hagámoslo bien, pues hagámoslo completo, es el momento de ir a la reforma y para eso propongo que el Consejo sea audaz y proponga crear en cada subsecretaría un nuevo cargo que asuma la responsabilidad administrativa y de gestión, llamémoslo un director técnico o un subsecretario permanente, se pueden poner distintos nombres, y esta vez este sí sería designado por la alta dirección pública con algún procedimiento de concurso. No, a ver, aquí esto está impreciso, no es que lo designe la alta dirección, lo tiene que designar seguramente, igual que un jefe de primer nivel, lo tiene que designar el presidente de la República, pero con el proceso ADP. Eso es lo que yo quería decir, y aquí en esta parte la lámina yo mismo me jugué una mala pasada. Entonces, creo que es muy importante extender esto y pedir más.
Y pedir más a los parlamentarios, decirle y cobrarle la cuenta, decirle, mire, ustedes quisieron separar a los políticos de los demás, bueno, sepárenlos de verdad, haga el trabajo completo. Ese es el eje número 1. Eje número 2, la reforma constitucional, o la ley, encarga al Consejo ADP poner una rebaja a las remuneraciones de los funcionarios de la exclusiva confianza del presidente de la República. Aquí hay un problema serio para la alta dirección, porque casi todos los altos directivos de primer nivel son de la exclusiva confianza presidencial, por lo menos está así en los textos de las leyes, digamos. Sin embargo, aquí hay un error, digamos. Muchos de ellos no pertenecen realmente al estamento político, otros sí, hay que tener cuidado. Entonces, aquí hay donde hay mucho peligro para la alta dirección. Yo creo que es más peligroso este encargo de la ley que el encargo de los 30 días. Este encargo que el encargo para los subsecretarios, ahí es más o menos obvio qué hacer. Pero acá es más complicado. ¿Qué hacemos con los funcionarios de exclusiva confianza? Mi propuesta acá al Consejo es ser coherente con las intenciones legisladoras e insistir en separar a los altos directivos de primer nivel del estamento político. Y el concepto que hay que acudir es que, en realidad, de acuerdo a la ley, los cargos ADP son de media confianza, no son de completa confianza, porque si bien pueden ser removidos libremente por el presidente, la ley limita al presidente en la designación del reemplazante, lo restringe a elegir dentro de la terna o quina de la alta dirección. Por lo tanto, no es lo mismo. Y por eso la propuesta al Consejo es que se solicite legislar para restringir el encargo a lo siguiente, el encargo que tiene la ley 20.233, esta ley que estamos discutiendo. Restringir ese encargo solo a aquellos puestos de altos funcionarios para los que el presidente tenga, según la ley, libertad amplia para su designación y también para su remoción. Esto va a dejar fuera, creo yo, sería una forma como más elegante de dejar fuera de la encargo de rebajar las remuneraciones a todos aquellos directivos de primer nivel de la alta dirección pública. Creo que esto es central para que esto funcione. No basta con eliminar el tope a las remuneraciones de subsecretarios. Eje número 3. De concretarse estas intenciones de los legisladores de separar a los altos directivos del primer nivel del estamento político y de disminuir las remuneraciones solo del estamento político y no del otro, va a aparecer un nuevo riesgo, que creo que hay que ser proactivo y prevenirlo desde ya. Lo que va a ocurrir es que va a disminuir las remuneraciones de subsecretarios, parlamentarios y ministros, pero va a mantenerse o subir, si tenemos éxito, o va a subir gradualmente las remuneraciones de muchos cargos de alta dirección. Por lo tanto, va a aparecer una brecha nueva que hoy día no existe. Esta nueva brecha emergente, que hoy día no ha existido y que si uno mira para atrás no ha existido, pero si mira para adelante sí va a existir. Y ella va a convertir a estos últimos cargos, a los cargos ADP, en cierta manera una especie de botín o cargo ansiados, digamos. Consecuencias previsibles, que de a poco en el tiempo y quizás después con gran volumen, va a crecer un flujo de personal que hasta ahora ha sido ínfimo, es que el político ahora va a querer migrar hacia cargo ADP, usando toda su influencia, con el fin de acceder a remuneraciones superiores. Y viceversa, va a disminuir el flujo de jefes de servicio que desean pasar a la carrera política. No lo digo como algo extremo, pero sí un flujo importante que de a poco va a ir creciendo. Y esto va a crecer la presión sobre el Consejo y también sobre los comités de selección desde el mundo político para preferir, va a haber más y más instancias en que va a haber más candidatos más políticos que con buenos antecedentes en la carrera técnica. Y esto va a subir el riesgo de desprestigio ante los postulantes. Hay pocas cosas que alejan más a los postulantes de calidad de los ADP que saber que está compitiendo con algún favorito de algún político poderoso, sea ministro, senador, parlamentario, etc. Eso dice, bueno, yo no estoy en ese bus, me retiro. Y no postula, con lo cual baja la presión
competitiva y empieza el Consejo a tener menos candidatos de alta calidad. Esto es muy delicado, es indirecto, hoy día no ha ocurrido, pero va a ocurrir si es que tenemos éxito en las demás medidas. Y bastará para resistir el filtro que ofrece la actual institucionalidad de la alta dirección pública, los concursos, todas las medidas que hay. Creo que no hay que ser arrogante en esto, no siempre y cada vez menos, porque la presión va a ser muy distinta. Entonces, por eso propongo solicitar una protección adicional en la ley para el Consejo y los comités. Y eso es agregar lo siguiente, que es que, aquí lo voy a leer, con todo para quien haya desempeñado puestos en el estamento político, que habría estado definido, en alguno de los 24 meses previos a ser designado en un puesto de alta dirección pública, la concesión de la asignación, me refiero a la asignación a alta dirección, sumada a las remuneraciones permanentes, no podrá significar en cada año calendario una cantidad promedio superior a la remuneración de su último puesto en el estamento político debidamente reajustada. Entonces, claro, queremos ponerle un freno a esta migración, un freno al botín indirecto, digamos, y dejarlo para después. 2 años es mucho. En política, 2 años son 2 siglos. Puede haber cambios tremendos, ¿no? Eso todos lo conocemos. Entonces, esta es mi propuesta, adelantarse y no dejar que se abra este tremendo riesgo para el sistema de ADP en el futuro. Ahora, este es un cambio, implica un cambio conceptual. Actualmente la asignación ADP depende solamente del puesto. Esto se manifiesta en la ley 19882, que la asignación se determina antes de que se llame al concurso. Pero para incorporar esto, la asignación ADP no va a depender solamente del puesto, sino que también del ocupante. Ahora, sin embargo, esta es una restricción que sería objetiva por ley, no sería subjetiva o a criterio del Consejo. Y hay otras cosas parecidas, digamos. Esto tiene que ver con la rotación entre la puerta giratoria y en la ley de la Comisión del Mercado Financiero ya se puso un tope en la rotación de la salida, obliga a los que salen, a los comisionados que salen de la Comisión del Mercado Financiero a pasar un tiempo de espera antes de tomar otros puestos, probablemente en el sector privado, en el sector que ellos mismos regulaban. Esta es otra de la misma familia, esta propuesta que estoy haciendo acá, pero más bien a la entrada más que a la salida. Ahora, además, yo sugiero ser pasado para la punta y solicitar un tope similar cuando las personas con esta trayectoria pasen a tomar un puesto de dirección en una empresa del Estado o en una empresa dependiente del sistema de empresas públicas. Esto puede doler, digamos, pero en realidad si vamos a separar el estamento político del estamento profesional, bueno, hagámoslo completo o avancemos significativamente para proteger también a las empresas públicas de lo mismo. Así que ese es el eje número 3 y finalmente quisiera comentar que esta es una oportunidad histórica. Cierto que hay riesgos, pero también hay grandes oportunidades y aquí si son audaces en el Consejo y también, bueno, podemos todos ayudar a que esto, dentro de los próximos 90 días, no solamente estemos rebajando remuneraciones, sino que estemos perfeccionando la institucionalidad de una manera importante que va a ser algo indispensable para las próximas décadas. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Valdés.